Si estás viendo esto, entonces seguramente ya no necesitas que te explique de qué va el fenómeno que exploramos en esta serie. Estás aquí porque quieres seguir descendiendo y ver qué casos nos depara esta nueva entrega, porque los encuentros nunca se acaban. Siempre hay más testimonios, más relatos y, a medida que avanzamos, muchos de ellos dejan de ser simples observaciones y se convierten en interacciones difíciles de justificar. Hoy continuamos con la parte 4 del iceberg de los encuentros extraterrestres más perturbadores, donde seguiremos explorando casos tan fascinantes como profundamente misteriosos. Sin más que decir, comencemos. Continuemos al nivel 13. Pocos casos en la historia ovni combinan la desesperación primitiva con la tecnología más extraña, como es el de Donald Shrum, un cazador que no pudo ser bajado de un árbol. La tarde del 4 de septiembre de 1964, Donald, de 28 años, estaba de cacería con arco y flecha en las remotas montañas de Cesco Grove, California. Se había separado de su grupo y, al caer la noche, decidió tomar una posición en la copa de un árbol para esperar la mañana. Mientras la oscuridad se cernía sobre el bosque, Donald divisó una extraña luz blanca en el cielo moviéndose de un lado a otro antes de descender y, pensando que quizás era un helicóptero que lo buscaba, encendió una bengala para señalar su posición. Pero ese fue un error fatal, porque la luz se dirigió directamente hacia él, deteniéndose a solo 15 metros. Donald notó que el objeto era inmenso, brillante, con forma de cigarro y se elevaba a unos 14 pisos de altura, y que además de ese objeto se separó una nave más pequeña y silenciosa. Aterrorizado, Donald se aferró a su árbol pero la calma no duró, porque inmediatamente escuchó ruidos y vio lo que parecían ser 3 figuras en la maleza. 2 eran humanoides de 1,5 metros con trajes plateados, y el tercero era un robot descomunal con ojos anaranjados y brillantes. El asedio comenzó de inmediato, ya que el robot gigante se acercó y comenzó a sacudir el árbol violentamente, y en medio del terror, la criatura mecánica emitió una nube de vapor blanco que olía extraño y dejó a Donald inconsciente. Luego despertó mareado, solo para ver que los seres seguían allí, así que, en un acto de desesperación, tomó su arco y disparó varias flechas contra el robot, flechas que rebotaron sin causar daño real. El ataque continuó de esa manera toda la noche, sí, toda la noche, y lo peor es que según su testimonio, el asedio se intensificó con la llegada de una docena de estos robots, que usaban el gas tóxico para noquearlo cada vez que intentaba moverse. Al amanecer, se despertó colgado de una rama, solo y enfermo. Los seres y la nave se habían ido, y Donald, completamente traumatizado, regresó al campamento. La pregunta más inquietante del caso es la misma que nos hacemos todos. ¿Cómo es posible que una civilización capaz de hacer viajes interestelares no pudiera bajar a un hombre desarmado de un simple árbol? El acto parecía deliberado, como si los seres tuvieran una razón para dejar al hombre aterrorizado y atrapado. Quizá fue un experimento psicológico o, como dicen muchos, un intento de medir el miedo humano sin tener que secuestrar a la víctima, o quizá solo fue bullying contra un hombre solo y aterrado. En septiembre de 1972, en la tranquila ciudad costera de Kera, Japón, un grupo de 5 niños comenzó a contar una historia que nadie en el vecindario esperaba escuchar. Todo empezó cerca de un campo de arroz, cuando uno de ellos vio un pequeño objeto flotando a poca altura, moviéndose con un vaivén lento y casi nervioso, como si buscara algo. Tenía forma de sombrero invertido o de campana metálica, con 2 hendiduras en los costados, una base con líneas grabadas y un tamaño de apenas 20 centímetros. Cuando los niños se acercaron, el objeto salió disparado con un zumbido agudo, y no, según ellos no era un juguete, y tampoco era algo que se comprara en una tienda. Pero lo curioso es que 3 días después volvió a aparecer, y esta vez lo atraparon, lo envolvieron con una toalla y lo metieron en una bolsa. El objeto vibraba, emitía un sonido extraño, y parecía caliente al tacto. Lo llevaron a casa de uno de ellos para examinarlo, y notaron que pesaba alrededor de 1.5 kilogramos, era metálico, tenía una abertura en la parte superior y unos grabados que parecían demasiado ordenados para ser un simple desecho. Incluso cuando le echaron agua, el objeto comenzó a emitir un sonido aún más fuerte, como si reaccionara. Y entonces pasó lo más extraño, porque el objeto desapareció nuevamente y volvió a aparecer días después en un descampado cercano, como si hubiese regresado por voluntad propia.
La historia se volvió un pequeño fenómeno local, apareciendo en periódicos y consolidándose como uno de los encuentros ovni más raros del Japón rural. Décadas más tarde, quienes investigaron el caso recuperaron los dibujos originales de los niños, rehicieron el objeto a escala según sus mediciones y recopilaron todos los detalles. La forma era extraña, sí, pero también recordaba mucho a una pieza industrial, algo que podría encontrarse en un taller, en un barco o incluso en una fábrica local de fundición. El misterio nunca se resolvió del todo, y los testigos, hoy adultos, siguen diciendo que vieron algo que no encajaba con nada que conocieran en esa época. Pero la explicación no necesariamente apunta al espacio exterior, porque, según muchos, el objeto podría haber sido un cenicero industrial o una pieza metálica de fundición descartada, con pintura deteriorada y grabados propios del molde. Además, muchos afirman que la historia fue inventada por los niños, y hay foros japoneses dedicados a narrar el por qué fue un invento. Aún así, como siempre, no se ponen de acuerdo en si es falso o no. Lo cierto es que la historia es fascinante, y de ser cierta, queda la duda de que era exactamente ese objeto y que buscaba. Hay encuentros que parecen escritos por el invierno mismo, de esos que dejan un silencio difícil de explicar, y el de Imharvi en Finlandia es uno de ellos. La tarde del 7 de enero de 1970, dos hombres, Arno Einonen y Esko Viljo, estaban esquiando por las afueras de Imharvi, una zona que ya de por sí intimida por su calma. Mientras contemplaban el atardecer y sin previo aviso, una luz blanca descendió desde el cielo como si hubiese elegido ese pedazo de bosque por capricho. De pronto, un zumbido rompió el silencio, seguido de una luz brillante que se acercaba. Vieron una niebla gris rojiza arremolinándose y, dentro de ella, había un objeto metálico circular, de casi 3 metros de ancho, que flotaba a solo unos pocos metros del suelo. Del objeto, un tubo disparó un rayo de luz hacia abajo, pero el verdadero horror vino después. Arno sintió una parálisis instantánea y, en ese mismo momento, vio a una criatura que estaba de pie en medio de las de luz. Era un ser frágil, de solo 90 centímetros de altura, vestido con un traje verde claro y botas altas. Su rasgo más inquietante era su rostro pálido como la cera, con una nariz que parecía un gancho, y que además sostenía una caja negra que emitía una luz amarilla intermitente. Esa misma luz que salía de la caja, extrañamente se intensificó alcanzando a Arno dejando el bosque en un silencio absoluto, y luego, aún más extraño, es que la criatura desapareció en la niebla y la nave se fue en un abrir y cerrar de ojos. En sus testimonios no se logra entender el por qué esa criatura se les apareció, y mucho menos el por qué se fue tan rápidamente, pero el encuentro dejó secuelas, ya que Arno tenía el lado derecho paralizado, y Esko tenía la cara hinchada y problemas de memoria. Los médicos les recetaron somníferos, pero el dolor y el desequilibrio persistieron por meses. El doctor Pauli Cajanoja resumió la gravedad del caso al decir que los síntomas descritos son similares a los que se producen exponiéndose a la radioactividad, por lo que, fuera lo que fuera eso que emitió la criatura o la caja, dejó un daño físico real en el cuerpo de los testigos. Era la tarde del 26 de junio de 1959, cuando el cielo de la pequeña misión anglicana de Boyanai, en Papúa Nueva Guinea, comenzó a apagarse lentamente. El padre William Booth Gill, un sacerdote respetado y conocido por su meticulosa costumbre de registrar cada evento del día, estaba revisando unas notas cuando varios miembros de la misión se acercaron corriendo para alertarlo sobre unas luces extrañas suspendidas sobre la bahía. Al principio, Hill pensó que sería otro de esos destellos atmosféricos comunes en la región, pero cuando salió, lo vio con sus propios ojos, un objeto sólido, circular, perfectamente distinguible y flotando a baja altura sobre el horizonte. El aparato tenía una parte inferior más amplia, como un plato invertido, y una sección superior elevada que emitía una luz intensa, lo suficientemente fuerte como para proyectarse sobre las nubes bajas. Mientras los habitantes señalaban el objeto, otro detalle hizo que el ambiente se volviera inquietante. Sobre la parte superior del artefacto, se distinguían claramente varias figuras humanoides, iluminadas desde atrás, que parecían moverse alrededor de la estructura como si estuvieran realizando tareas. Algunos testigos contaron 4 figuras, otros 3, pero todos coincidían en lo mismo, se movían de forma pausada y deliberada.
El padre Hill, sorprendido por lo que veía, comenzó a saludar levantando su mano, casi como un gesto reflejo. Y lo que me pareció más loco de este testimonio, es que uno de aquellos seres pareció responder al saludo, elevando también su brazo. La reacción provocó murmullos nerviosos entre los presentes, ya que algunos retrocedieron y otros se quedaron hipnotizados. Hill insistió varias veces, alternando movimientos de brazo, y cada vez, al menos uno de los humanoides repetía la acción. El objeto permaneció allí durante más de 30 minutos, completamente silencioso, sin emitir ni un motor ni un zumbido. En un momento dado, la luz superior se intensificó, lanzando unas de luz azul que se proyectó hacia arriba, y después, el objeto se elevó lentamente y se alejó hacia las nubes hasta perderse. Pero la historia no terminó ahí, porque a la mañana siguiente, el 27 de junio, el objeto volvió a aparecer. Así es, y esta vez, los testigos fueron más numerosos porque habían 37 personas, entre ellos miembros de la misión, trabajadores y aldeanos locales. Todos describieron el mismo objeto, las mismas figuras y los mismos movimientos. Los humanoides nuevamente parecían realizar tareas en la parte superior del disco, como si inspeccionaran o ajustaran algo. El padre Hill volvió a documentar todo con una precisión casi obsesiva, desde los tiempos exactos, las posiciones, los cambios de luz e incluso el comportamiento psicológico de los testigos. La aparición duró cerca de 4 horas, con el objeto acercándose y alejándose lentamente. Y para muchos, la parte más desconcertante no fue la presencia del disco, sino el aparente intento de comunicación entre aquellas figuras y las personas en tierra. Las observaciones cesaron al caer la noche, y Hill y los aldeanos siguieron mirando el cielo por días, pero el objeto nunca regresó. Los defensores del caso Boyanay sostienen que lo ocurrido fue el avistamiento de una nave de origen desconocido, equipada con un equipo de tripulantes visibles, siendo uno de los avistamientos más prolongados y con interacción de la historia, pero la cuestión es, ¿qué estudiaban estos seres realmente? Y seguimos al nivel 14. Este caso no fue en un campo aislado ni en medio del desierto, ocurrió en pleno centro de Montreal, sobre uno de los edificios más grandes y reconocibles de la ciudad. La noche del 7 de noviembre de 1990, alrededor de las 7 de la noche, una turista estadounidense nadaba de espaldas en la piscina climatizada de la azotea del Hotel Bonaventura. Al mirar el cielo, vio un conjunto de luces de colores, verdes, ámbar y amarillas, suspendidas sobre un objeto oscuro y perfectamente circular que avanzaba lentamente hacia el hotel. Eso la hizo detenerse de inmediato, y no estaba sola, porque empleados, huéspedes y el propio salvavidas de la piscina observaron lo mismo. El objeto se detuvo y quedó inmóvil sobre el edificio, sin emitir sonido alguno, así que el personal alertó a seguridad y minutos después la policía llegó al lugar. El primer oficial, sorprendido por lo que veía, solicitó refuerzos, así que pronto había más agentes observando el fenómeno desde la azotea. Por precaución, se ordenó apagar todos los reflectores y focos potentes del centro, para descartar reflejos o ilusiones ópticas, pero el objeto no cambió en absoluto. Se consultaron los radares del aeropuerto y de instalaciones militares cercanas, pero nada aparecía en pantalla. Mientras tanto, periodistas de la prensa subieron al techo junto a los agentes, logrando fotografiar el fenómeno, captando varias luces intensas rodeadas de haces blancos. Testigos aseguraron que las nubes pasaban por debajo del objeto, ocultándolo parcialmente, algo difícil de explicar si se tratara de un reflejo en las nubes. Incluso durante el avistamiento, una avioneta cruzó el cielo por debajo del objeto, y comparado con ella el fenómeno parecía descomunal. El comandante policial Robert Masson estimó que, si la distancia era correcta, el objeto podría haber tenido cientos de metros de diámetro. El ovni permaneció inmóvil durante casi 3 horas, pero cerca de las 10 de la noche, una capa de nubes más densa lo cubrió por completo, y no se alejó, simplemente dejó de verse. Al día siguiente, el caso apareció en la prensa, y la Policía Montada de Canadá confirmó la autenticidad del incidente, pero no ofreció explicación alguna, y además poco después los archivos fueron clasificados. En 1992, un informe técnico elaborado por Richard Haynes, un ex científico de la NASA y otro investigador concluyó que la evidencia apuntaba a un objeto físico, silencioso y estacionario, y que las explicaciones convencionales no resolvían completamente el fenómeno.
Se plantearon auroras boreales, focos que brillan sobre las nubes e incluso pilares de luz, pero hasta hoy, el ovni de Montreal sigue siendo uno de los avistamientos urbanos más investigados y desconcertantes de Canadá. En 1978, el comunismo polaco tenía poco espacio para los fenómenos paranormales. Por eso cuando el granjero Jan Wolski, un hombre de 71 años sin pretensiones, regresó de su jornada matutina con el relato de una abducción, el gobierno se vio obligado a escucharlo. El caso Emilsin no es famoso por el objeto en sí, sino por lo que el objeto trajo consigo. La mañana del 10 de mayo, Wolski se dirigía a buscar heno, cuando de repente, sus caballos se detuvieron bruscamente. Frente a él aparecieron dos pequeñas figuras humanoides, de poco más de 1 metro de altura, con la piel de un tono amarillo verdoso y vestidas con trajes oscuros y ajustados. Lo que más perturbó a Wolski fue su anatomía, porque tenían las manos palmeadas como las de un pato, y se movían de forma rígida y torpe, como robots. Las entidades no emitieron ningún sonido, pero mediante gestos claros le indicaron que la siguiera, y a poca distancia, flotando silenciosamente sobre el suelo, fue cuando Wolski observó la nave. La describió como un objeto alargado y hexagonal, de color plata pálido que parecía tener un sistema de elevación, y una vez allí, fue obligado a subir a una plataforma que lo transportó al interior. Una vez dentro, la cabina era simple y circular, y la luz era pálida y suave. Los seres le ordenaron, nuevamente sin hablar y solo con gestos, que se desvistiera, y una vez desnudo fue examinado. Wolski describió que lo hicieron acostarse en una especie de taburete, mientras lo tocaban con instrumentos pequeños que parecían platos o platillos voladores en miniatura atados a cables, y según él, el examen fue rápido y no doloroso, pero sí humillante y confuso. Al terminar, los seres le devolvieron su ropa y observó como uno de ellos, con una especie de palo, tocó el techo de la nave para que una plataforma los bajara al suelo. Wolski fue devuelto junto a su carreta, y en ese momento, la nave emitió un silbido fuerte y despegó verticalmente a una velocidad increíble, desapareciendo en el cielo en un instante. Wolski relató el evento inmediatamente, y su relato fue tan consistente que los investigadores polacos se interesaron. Incluso en el sitio se hallaron marcas circulares en el suelo y la policía reportó que los animales estaban anormalmente quietos. Wolski, un hombre sencillo sin interés en la fama, mantuvo su testimonio sin contradicciones hasta su muerte, y de hecho, existe un monumento para conmemorar su presunta abducción extraterrestre. La tarde del 7 de enero de 1948, varias personas en Kentucky reportaron un objeto extraño cruzando el cielo a gran altura. La base aérea de Garment Field confirmó visualmente el avistamiento, describiéndolo como un objeto grande, metálico y brillante, visible incluso a plena luz del día, y para investigarlo, despegaron 4 cazas P-51 Mustang de la Guardia Nacional Aérea. Uno de los pilotos era el capitán Thomas Mantell, un aviador experimentado y veterano de la Segunda Guerra Mundial. Al ascender, 2 de los aviones abandonaron la persecución al alcanzar su límite operativo, así que Mantell decidió continuar solo aún entendiendo los riesgos. Desde la cabina, informó por radio que el objeto parecía metálico, de un tamaño considerable y que seguía subiendo. A medida que ganaba altitud, Thomas Mantell comenzó a mostrar signos claros de hipoxia porque su avión no contaba con un sistema de oxígeno funcional para ese ascenso, presentando desorientación, dificultad para comunicarse y pérdida de control. Minutos después, el P-51 de Thomas Mantell entró en picada y se estrelló en una zona rural, muriendo en el impacto debido a la pérdida total de conciencia a causa de la hipoxia. La Fuerza Aérea explicó el incidente afirmando que Mantell había confundido el objeto con un globo Skyhawk de gran altitud, utilizado para investigaciones atmosféricas. Sin embargo, estos globos eran altamente clasificados en ese momento, y muchos testigos describieron un objeto sólido, de gran tamaño, que permanecía estacionario y se movía contra el viento. Lo inquietante no es cómo murió Mantell, sino por qué un piloto entrenado decidió ascender más allá de los límites seguros persiguiendo algo que claramente no identificaba, ya que nunca hubo una confirmación definitiva de que era el objeto. El incidente Mantell se convirtió así en el primer caso documentado en el que un encuentro con un ovni terminó con la muerte de un piloto militar en servicio. Un episodio temprano, frío y perturbador,
que dejó claro que el fenómeno no siempre termina simplemente con una luz perdiéndose en el cielo. ¿Qué fue lo que vio el capitán Thomas Manchal, y qué fuerza desconocida lo obligó a ascender más allá del límite de la seguridad, sabiendo que eso lo llevaría a la muerte? La noche del 11 de noviembre de 1979, el capitán Francisco Javier Lerdo de Tejada, al mando del vuelo comercial TAE 297 con 109 pasajeros a bordo, sobrevolaba el Mediterráneo rumbo a Canarias cuando algo rompió por completo la normalidad del trayecto. Frente a la cabina aparecieron una serie de luces intensas, de tonos rojizos y anaranjados, que parecían acompañar al avión manteniendo una distancia constante, pero no eran destellos lejanos ni luces fijas en tierra. Las luces cambiaban de posición, parecían reaccionar a las maniobras y, al acercarse el ovni peligrosamente, el capitán Francisco experimentó una fuerte distorsión y casi total pérdida de contacto de radio con el control aéreo, mientras que los sistemas de navegación del avión empezaron a sufrir interferencias inexplicables. Preocupado por la seguridad de los pasajeros y por el riesgo de una avería catastrófica, el comandante solicitó autorización para un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Manises en Valencia. Lo interesante de este caso es que, es uno de los pocos casos documentados en la historia de la aviación comercial en los que un avión con pasajeros a bordo, realizó un aterrizaje de emergencia debido a un objeto aéreo no identificado. Y tras el aterrizaje, el fenómeno no terminó, porque el Ejército del Aire ordenó el despegue de un caza Mirage F-1 desde la base aérea de Los Llanos, pilotado por el capitán Fernando Cámara. Cámara localizó el objeto y trató de interceptarlo, pero según su testimonio, el objeto realizaba maniobras imposibles para una aeronave conocida, acelerando bruscamente y evadiendo el fijado del radar cada vez que intentaba acercarse. Ni el radar civil, ni el militar, ni la torre de control ofrecieron una identificación concluyente. El expediente oficial del caso Manises fue desclasificado en 1992, y aún así, ninguna autoridad pudo determinar que persiguió al avión comercial ni que evadió al caza militar, dejando al incidente como uno de los encuentros ovni mejor documentados y menos explicados de Europa. Descendemos al nivel 15. La noche del 23 de enero de 1974, el norte de Gales estaba sumido en un invierno particularmente duro. A las 8:38 de la noche, habitantes de pequeñas localidades cercanas a las montañas Berwyn sintieron que el suelo tembló con violencia, seguido de un estruendo seco descrito por muchos como una explosión, algo que no era habitual. En cuestión de minutos, las líneas de emergencia comenzaron a saturarse con decenas de personas que reportaban luces intensas en el cielo, algunas desplazándose a gran velocidad y otras aparentemente estáticas sobre la cadena montañosa. Incluso varios testigos afirmaron haber visto una luz descender hacia las montañas, como si algo hubiera impactado contra el terreno, por lo que la policía local activó protocolos de emergencia ante la posibilidad de que una aeronave se hubiera estrellado. Patrullas y voluntarios se dirigieron hacia las montañas Berwyn, una zona abrupta, oscura y difícil de recorrer incluso de día, y durante la búsqueda, algunos agentes afirmaron haber visto una fuerte luz blanca en la montaña, visible desde varios kilómetros de distancia, que luego desapareció. Y es aquí donde aparece uno de los elementos más controvertidos del caso, porque algunos testigos aseguraron haber observado una estructura luminosa en tierra y, según ciertos relatos posteriores, incluso figuras humanoides alrededor del lugar. Estos testimonios no fueron recogidos oficialmente en informes iniciales, pero circularon en entrevistas y reconstrucciones posteriores. Finalmente, no se encontró ningún avión accidentado, ningún resto metálico evidente ni víctimas, y sí, el lugar quedó en silencio, pero el misterio apenas comenzaba. Días después, se confirmó que, exactamente a la misma hora del suceso, los sismógrafos habían registrado un terremoto de magnitud aproximada de 3.5 con epicentro en la región, algo que no se puede ignorar ni ocultar con facilidad. Además, astrónomos informaron que esa noche se había observado un meteorito extremadamente brillante cruzando el cielo de Gales y el norte de Inglaterra. El caso, lejos de cerrarse, quedó atrapado entre dos mundos, el de la explicación científica razonable y el de los detalles que nunca encajaron del todo.
La hipótesis principal indica que el evento fue causado por la combinación de un pequeño terremoto y el avistamiento simultáneo de un meteorito que, convenientemente, pasaba justo en pleno acontecimiento. Pero algunos investigadores sostienen que el terremoto y el meteorito pudieron ser eventos secundarios o coincidentes, y que al menos una de las luces observadas correspondería a un objeto no identificado operando a baja altitud, posiblemente realizando un aterrizaje de emergencia o maniobra desconocida. No todos los encuentros comienzan con luces en el cielo, algunos empiezan en una carretera conocida, en un trayecto rutinario que debería durar media hora y que termina rompiendo la percepción del tiempo para siempre. La noche del 17 de agosto de 1992, poco después de las 11:30 de la noche, un técnico en ambulancias llamado Gary Wood y su amigo Colin Wright conducían por la A70, una carretera secundaria entre Edimburgo y Tarbrax, en Escocia. El viaje era simple, una ruta que ambos conocían bien y nada parecía fuera de lo normal, hasta que, al pasar cerca del embalse de Arperreich, ambos vieron algo suspendido sobre la carretera. Frente a ellos flotaba un objeto discoidal de 2 niveles, inmóvil, a unos 6 metros del suelo y que no producía ruido, pero desde su superficie emanaba una neblina plateada, brillante y casi líquida. Cuando esa bruma tocó el coche, todo se volvió negro, y lo que para Wood y Wright se sintió como un solo segundo de inconsciencia, para el mundo exterior fueron 90 minutos perdidos. De pronto, la visión regresó y Gary estaba frenéticamente luchando por recuperar el control del coche, pero no recordaban haber frenado y el objeto ya no estaba. Finalmente logró estabilizar el auto y continuaron hasta la casa de su amigo, donde Gary golpeó la puerta con desesperación. Cuando el amigo abrió, lo primero que preguntó fue que dónde demonios estaban, porque habían llegado con más de 1 hora y media de retraso, y para Gary y Colin, ese tiempo simplemente no existía. Con el paso de los días empezaron las consecuencias, donde ambos notaron marcas y cicatrices en sus cuerpos que no recordaban haberse hecho y, finalmente, se sometieron a hipnosis regresiva para llenar ese vacío. Ya bajo hipnosis, sus relatos coincidieron con una simetría aterradora, porque recordaron que, durante la pérdida de conciencia, el coche se había detenido por completo. Además, 3 entidades pequeñas con grandes ojos oscuros abrieron las puertas para sacarlos, fueron llevados a una sala circular, desnudados y sometidos a un examen médico invasivo. El incidente A70 fue tomado tan en serio que, cuando se desclasificaron los archivos en 2012, se reveló que el Ministerio de Defensa británico investigó formalmente el caso. Pero a pesar de la alta credibilidad de los testigos y las marcas físicas, el Ministerio de Defensa no pudo ofrecer una explicación y catalogó el caso como inexplicable. El 22 de noviembre de 2007, a las 3:49 de la tarde, el costarricense Marvin Badilla, de 35 años, se encontraba en la zona alta de Tarbaca, en el cantón de Acosta, una región montañosa conocida por sus miradores y por tener uno de los cielos más despejados del Valle Central en Costa Rica. Marvin estaba trabajando de carpintero en ese momento y tenía un Motorola Razr V3, uno de los modelos más populares en ese momento. Mientras trabajaba, un brillo metálico irrumpió en su campo visual, obligándolo a entrecerrar los ojos. A menos de 80 metros de distancia, flotando silenciosamente sobre una hondonada entre árboles, vio un objeto ovalado del tamaño aproximado de una llanta de tractor grande, con una superficie plateada extremadamente pulida, que reflejaba la luz del sol como si fuese aluminio recién pulido. No emitía sonido alguno, ni generaba turbulencia en el aire, simplemente estaba allí, suspendido, como si desafiara la lógica misma. Marvin, sorprendido pero sin sentir miedo inmediato, sacó su celular y comenzó a grabar. William, ven, ven, ven. William. Lo que más le inquietó, diría después, no fue el objeto en sí mismo, sino la sensación de que aquel aparato parecía esperarlo, como si hubiera reducido su movimiento o permanecido en su sitio para que él pudiera registrar el momento. El video muestra un artefacto sólido, que gira levemente sobre su eje mientras realiza un movimiento corto hacia la izquierda, luego hacia la derecha, como si explorara la zona. Lo más llamativo es su estabilidad,
porque permanece perfectamente equilibrado, pese al fuerte viento que suele soplar en Tarbaca en las tardes. Según Badilla, tras unos segundos de grabación, el objeto se elevó de forma vertical, aceleró y desapareció detrás de una formación de nubes sin emitir sonido alguno. La transición entre inmovilidad y ascenso fue demasiado rápida para corresponder a tecnología convencional y años después, expertos locales y aficionados avanzados del fenómeno ovni han analizado el video cuadro por cuadro. La conclusión común es que el objeto presenta una superficie metálica real, reflejos consistentes con la luz solar, una proporción sólida y un comportamiento aerodinámico que no coincide con aeronaves conocidas en 2007. La grabación circuló en noticieros costarricenses y posteriormente llegó a ufólogos internacionales, pero nunca fue desmentida por el propio Badilla. Marvin mantiene su testimonio hasta hoy sin variaciones, sin intentar lucrar con el caso y sin agregarle detalles fantásticos. Y finalmente, llegamos al nivel 16. Sé que en este descenso has escuchado relatos absolutamente fascinantes, pero este es uno de esos casos en los que no sabes cómo reaccionar por lo raro que es, porque lo extraño acá no es solo el objeto, sino lo que intentó hacer. La noche del 2 de noviembre de 1967, alrededor de las 9:30 de la noche, Will Begay y Guy Tosi, dos jóvenes navajos, conducían tranquilamente por la carretera 26 a las afueras de Ridley, Idaho. El camino estaba oscuro y desierto, nada fuera de lo común hasta que, de forma repentina, un destello cegador apareció justo frente al vehículo. No fue un reflejo ni una luz lejana, fue un fogonazo intenso que obligó al auto a reducir la velocidad hasta detenerse por completo, sin que Will, quien conducía, tocara los frenos. Frente a ellos, flotando a unos 5 pies sobre el asfalto, había un objeto extraño que medía entre 6 y 8 pies de diámetro, tenía forma de disco achatado y estaba rodeado por luces verdes y naranjas intermitentes. En la parte superior se distinguía una cúpula transparente y dentro de ella, dos figuras pequeñas observándolos, pero antes de que alguno de los dos pudiera reaccionar, la cúpula se abrió como una compuerta y una de las entidades descendió flotando hasta el suelo. La criatura medía poco más de 1 metro, tenía la cabeza completamente calva, orejas grandes colocadas muy arriba, y un rostro ovalado cubierto de pliegues y marcas profundas, descritas más tarde como la textura de un melón. Sus ojos eran pequeños y redondos, la boca una simple hendidura recta y en la espalda llevaba una especie de dispositivo o mochila que sobresalía por detrás de la cabeza. Entonces hizo algo que ninguno de los dos hombres olvidaría jamás, y creo que nosotros tampoco. La entidad caminó hasta el coche, abrió la puerta del conductor y se sentó detrás del volante, y los hombres aterrados se apretaron contra el lado derecho del asiento. El vehículo comenzó a moverse, y no estaba claro si la criatura lo conducía o si el objeto flotante lo estaba arrastrando, pero el resultado fue el mismo. El auto abandonó la carretera y se internó en un campo de rastrojo de trigo, mientras el objeto se mantenía flotando justo delante, guiándolo. Cuando el coche se detuvo, Guy Tosi abrió la puerta corriendo desesperado hacia una granja cercana a casi medio kilómetro de distancia, y mientras huía, notó que su sombra se proyectaba frente a él, como si una luz intensa lo estuviera siguiendo por detrás. Dentro del vehículo, Will Begay quedó paralizado y, según él, la criatura se giró hacia él y comenzó a emitir sonidos agudos y rápidos, descritos como gorjeos similares al canto de un ave. Poco después, la segunda entidad se acercó al coche diciéndole algo a la primera, luego ambas salieron, flotaron entrando nuevamente al objeto y este ascendió en un movimiento errático en zigzag perdiéndose en la noche. En la granja de Weller Hammond, Tosi llegó en estado de pánico absoluto, casi incapaz de hablar. Willard y su hijo regresaron con él al lugar del incidente, y allí encontraron el coche con el motor aún encendido, las luces prendidas y Begay seguía dentro, rígido, con los ojos cerrados y en estado de shock. La policía del condado y la policía estatal tomaron declaraciones esa misma noche, y ambos testigos parecían sobrios y genuinamente traumatizados. Además, varios granjeros de la zona informaron que su ganado había entrado en pánico durante ese mismo intervalo de tiempo, y otros vecinos dijeron haber visto luces extrañas en el cielo. El caso fue investigado por el Comité Nacional de Investigaciones sobre Fenómenos Aéreos, y descubrió que ese no fue el único incidente esa noche, porque otro conductor afirmó que una criatura similar intentó entrar en su vehículo horas después, y una mujer reportó una luz naranja giratoria volando a baja altura. Nada fue probado,
y nada fue refutado por completo, pero la pregunta quedó flotando desde entonces. ¿Qué quería exactamente esa cosa, y por qué necesitaba un coche humano para conseguirlo? La noche del 2 de marzo de 2006, el cabo Sergio Pucheta, de 31 años, recorría su jurisdicción en una solitaria ruta rural cerca de General Pico, La Pampa, Argentina. Cerca de un lugar llamado el Cruce de las Cañas, Sergio divisó un extraño resplandor y, pensando en cazadores furtivos, detuvo su moto y se acercó a pie. Pero cuando se disponía a regresar, aparecieron dos faroles de luz roja que lo encandilaron y lo paralizaron a 50 metros. Sergio solo podía mover sus manos, y en ese estado de trance, logró llamar a un compañero, pero la esposa de su compañero fue la que logró contestar y notó que su voz estaba distorsionada antes de que la comunicación se cortara. Pocos minutos después el comisario inspector llegó al cruce, y lo que encontraron los oficiales no fue un rastro de pelea, sino un escenario totalmente incomprensible. La moto estaba abandonada, el celular y la radio desarmados, y su pistola reglamentaria había sido desmantelada por completo. La corredera, el cañón, el seguro y el cargador estaban dispersos en el terreno. A Sergio se lo había tragado la tierra, y la búsqueda reveló la evidencia más asombrosa, las huellas del cabo. Al principio, eran pasos normales, pero de pronto la distancia entre las pisadas comenzó a separarse, pasando de 1 metro a 7 metros entre cada marca. Las huellas terminaban abruptamente, y era, como dijo su compañero, como si lo fueran levantando, una secuencia que se repitió a lo largo de 2.800 metros. Cerca de 18 horas después, lo encontraron a las 3:55 de la tarde a 28 kilómetros de distancia de la escena, sentado y extremadamente aterrado. Además había llovido toda la noche y la mañana, pero lo que no encajaba era el estado de la ropa de Sergio. Tanto la sudadera como el pantalón de Sergio estaban totalmente secos, y además, tenía quemaduras con ampollas y pequeños puntitos en los pies, y sufría de una intensa fotosensibilidad. Sergio, sin recuerdos de lo sucedido, fue retirado del servicio por el trauma. Ya en confianza cuando lo entrevistaron, solo recordaba imágenes vagas de esa noche sobre ver el campo desde arriba, como si estuviera a bordo de algo que iluminaba todo a su paso. En el hospital, su estado era extraño porque presentaba signos de agotamiento extremo, pero los médicos reportaron que no presentaba traumatismos compatibles con caminar durante horas por el campo, a pesar de que apareció tan lejos. La investigación interna de la policía confirmó además que el celular había perdido todos los contactos, excepto la última llamada hecha antes de desaparecer. La desaparición del cabo Sergio es un misterio con evidencia física y un testigo indirecto que no puede ser desmentido, y la prensa de la época construyó dos hipótesis: o Sergio había sido víctima de algo extraordinario, o había protagonizado un colapso psicológico severo. Pero ninguna de las dos explicaba cómo sus objetos quedaron ordenados, cómo llegó tan lejos sin lesiones, ni por qué su arma estaba desarmada como si alguien, o algo, la hubiera manipulado. Y por último, hablemos de una de las conspiraciones más grandes, más elaboradas y más polémicas de toda la ufología moderna. Una historia tan detallada, tan cuidadosamente construida que durante años dividió a investigadores, creyentes y escépticos por igual, el proyecto Serpo. Todo comienza a finales de 2005, cuando empezaron a aparecer correos electrónicos anónimos en listas privadas de investigadores OVNI, donde el remitente afirmaba tener acceso a información clasificada del gobierno de Estados Unidos. Pero lo que describían no era un simple avistamiento, ni una recuperación de restos, sino algo mucho más grande, un intercambio. Según estos mensajes, tras el incidente de Roswell en 1947, el gobierno estadounidense habría establecido contacto con una civilización extraterrestre proveniente del sistema binario Zeta Reticuli. Décadas después, como parte de un acuerdo secreto, 12 humanos, entre científicos y militares, habrían sido enviados al planeta de estos seres, conocido como Serpo, para vivir allí durante varios años como observadores. El supuesto proyecto habría comenzado en 1965, pero solo 8 de los 12 participantes habrían regresado a la Tierra, 2 habrían muerto en el planeta alienígena y otros 2 habrían decidido quedarse para siempre. Los correos describían el planeta con un nivel de detalle inquietante, mostrando una doble puesta de sol, gravedad ligeramente distinta,
Estructuras simples y una civilización tecnológicamente avanzada pero rigurosamente ajustada a las normas. No eran dioses, y tampoco eran monstruos, simplemente eran funcionales. Durante meses, la historia creció, e incluso se crearon sitios web dedicados exclusivamente al caso donde se publicaron documentos, cronologías, listas de participantes y hasta una supuesta fotografía tomada en el planeta Serpo, mostrando un atardecer doble que recordaba peligrosamente a una escena de Star Wars. Pero cuanto más crecía la historia, más grietas empezaban a aparecer. Investigadores independientes señalaron errores astronómicos graves, por ejemplo, las estrellas de Zeta Reticuli están demasiado separadas entre sí como para verse así desde un solo planeta, demostrando que algunos detalles técnicos parecían sacados directamente de la ciencia ficción de los años 70. Pero acá se vuelve todo más interesante, porque entonces apareció un nombre, Richard Doty. Richard es un exoficial de contrainteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y además tiene un historial documentado de operaciones de desinformación dentro de la ufología. Su trabajo en los años 80 incluyó alimentar historias falsas a investigadores reales, como lo fue con el caso de Paul Banowetz, que resultó con consecuencias psicológicas devastadoras. Con el tiempo, múltiples investigadores concluyeron que Richard, directa o indirectamente, estuvo involucrado en la creación o difusión del proyecto Serpo. Incluso se sugirió que respondió accidentalmente a correos de Serpo usando la misma dirección IP que el filtrador original, y eso, para muchos, cerró el caso. Y sin embargo, la historia no murió, porque Serpo no cayó por falta de imaginación. Cayó por exceso de coherencia porque era demasiado larga, demasiado detallada y demasiado perfecta. Y aún así, había coincidencias inquietantes. Por ejemplo, tenía fechas que se alineaban con casos reales como el incidente de Lonnie Zamora en 1964, ese que vimos en la parte 2 de esta serie, y que fue investigado por Alan Hynek, el mismo científico que más tarde asesoraría encuentros cercanos del tercer tipo de Spielberg. Hoy, el consenso es claro, no hay pruebas reales de que el proyecto Serpo haya ocurrido, no existen documentos oficiales verificables ni evidencia física identificables. Pero hay algo que no se puede negar, el proyecto Serpo es una de las historias conspirativas mejor construidas jamás creadas. Está tan bien hecha, que incluso sabiendo que probablemente sea falsa, cuesta soltarla, porque no habla solo de extraterrestres. Habla de nosotros, de nuestro deseo de no estar solos y de la idea de que, en algún momento, alguien supo la verdad y la intentó contar. Y al final, creas o no en el proyecto Serpo, la historia es tan fascinante que una parte de ti quiere creer que fue real. Algunos de estos casos pueden tener respuestas parciales, otros permanecen abiertos, y unos cuantos simplemente desafían cualquier intento de explicación racional. Creer o no creer queda en manos de cada uno, pero lo que no se puede negar es que estos casos existen, fueron reportados, investigados y siguen ahí, esperando una respuesta. Si este video te gustó y te pareció entretenido, deja tu pulgar arriba, y comenta si quieres que sigamos explorando muchos más casos como estos. Y si no quieres perderte próximas entregas, te invito a suscribirte y a activar la campanita, de esa forma YouTube siempre te avisará cuando subo nuevo video, o al menos lo intenta. Desde acá envío un agradecimiento especial a la maravillosa Tomoyo, quien realizó las espectaculares miniaturas que viste en este video. Muchas gracias por llegar al final, espero te haya gustado esta nueva parte. Nos veremos muy pronto con un próximo enigma, esto fue el laberinto del misterio, adiós.